Con María Arteaga, que es una maestra uruguaya, que es la creadora, la autora de Cuentos con Raíces. Estas historias para compartir, aprender y plantar. Y plantar. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, un gusto, María, que nos acompañes y que nos cuentes acerca de estos cuentos con raíces, que nos llama poderosísimamente la atención. Estábamos hablando antes de comenzar el programa de cómo es esto y aquí vemos parte de ellos. Aquí tenemos parte de este trabajo que tiene la finalidad primera, el estimular a la lectura. Ajá. Porque son historias para público menudo, donde el adulto juega un rol preponderante porque oficia de mediador en estas historias. Tiene que ser el que lea. Claro. Pero más allá de estar estimulando esa lectura futura o próxima, en algunos casos ya la pueden leer ellos mismos, tenemos los materiales para poder quedarnos y apropiarnos de esta historia. ¿Y qué hacemos con el cuento? El cuento tiene la particularidad de que en esta oportunidad no lo vamos a guardar en la biblioteca del dormitorio o en una repisa o en el comedor, sino que lo vamos a plantar. Y es literal. Sí, es literal. Porque el cuento se va a estar plantando. Ahora nosotros vemos uno por ahí, pero mientras tanto yo le voy a ir mostrando. Sí, ahí ¿puedo está. tomar Papel. esta? Sí, claro, Sí, claro. ahí está. Porque justamente lo particular es que el papel, Así ¿de lo qué está mostramos. hecho? Contanos. Ahí está. El papel, además de que está ¿verdad? hecho con papel reciclado especialmente. Mira, yo lo muestro ahí acá, está. María, mientras que tú nos Tiene contás. las semillitas que se pueden ver, Claro. que son como unos puntitos Se ve Acá se ven clarísimo, ¿los ves? que se ven las semillitas. Exacto. Donde justamente cada uno de estos papeles, que pueden ser de lechuga o de zanahoria, Impresionante. nos permiten volver a transformar este cuento en vida. Es decir, el papel va a la tierra y de ahí surge esta... Primero en esta planta. remojo. Primero en remojo. Primero ok, en está remojo bueno. para hidratar bien, Bien. tanto el papel como la semilla. Perfecto. Y luego de 24 horas de estar en remojo, sí, allí procedemos a la plantación, que para eso tenemos las herramientitas. Claro, todos que la los vemos viene cuentos- ahí con un y kit. que miren lo que es. Yo no Y en puedo este dejar- caso de la abuela Colina. Miren lo que es esto. La abuela Colina, lo que pasa es que trae la historia, se refiere a los delantales de las abuelas. Claro. Ajá. Ah, entonces por eso es que tenemos en este Y caso, en este kit, tenemos exacto. las telas para hacer los delantales Muy bueno. de la Las abuela. telas, ustedes se dan cuenta que vamos a leer el cuento, como bien nos decía, en este caso la abuela Colina, Sí. lo vamos a contar, lo vamos a leer, y además después lo vamos a poder plantar, como lo vemos ahí que están las Exactamente. semillitas, y además acá tiene la abuela Colina. Ahí está, hay que Miren, presentarla, la abuela. La presentamos, Ahí por está. favor, miren lo que es. Es un montón de cosas, y además, como bien decías, las herramientas que allí Exacto. están abiertas, las vemos Que ahí las están vimos en pantalla. Ahí con el tamaño pequeño para que el niño pueda proceder también a esa actividad de volver a la tierra, tal cual. y también transformar esa historia que además de quedar en nuestro corazón, Claro, en vida. va a quedar en vida, Claro. transformada en vida. Lo que se ve clarísimo, María, en este proyecto son como las Ahí varias vemos. líneas de aprendizaje para ese niño, ¿no? Porque, Exactamente. como decías tú al comienzo, empezamos con la lectura, Exacto. pero no nos quedamos ahí, sino que justamente hay algo también del Exacto. cuidado del medio ambiente, Exacto. el aprendizaje de la tierra. Tratando de que sea amigable con la naturaleza, ya que lo transformamos nuevamente en un vegetal que después podemos Por consumir supuesto. incluso. Claro. Pero también el tratar de transmitir un poco el desapego o desprendernos de aquel material que tal vez forma parte de nuestro afecto, pero lo podemos transformar en vida. ¿Y qué es lo que nos queda del cuento? Además de quedarnos la historia en nosotros, nos quedan los elementos para volver a recrearlo, porque si queremos volver a recordarlo, en este caso vamos a tener los delantales. La tela para hacer los delantales de esta abuela. Exactamente. Y además a los niños después les quedan esos elementos para Y seguir le también quedan esos interactuando por con la supuesto. tierra. O para volver a crear otras historias. Claro. Porque también esos materiales pueden ser el puntapié inicial de que yo cree otro
cuento. Absolutamente. Que pueda tener otra historia o resignificar ese cuento para el niño de otra manera. Y además Por lo tanto, es como que no termina. No tiene fin. Es una historia que sigue creciendo. Y además, María, en un momento tan particular, en donde la literatura infantil tiene un montón de variantes, de expresiones, de lecciones, y donde el papel también hablábamos de que es costoso para las editoriales, por las ilustraciones y demás. Ver esta forma y que además tenga la posibilidad de poder ayudarnos a ver otro tipo de cosas, como es el cuidado del medio ambiente. Exactamente. Yo creo que es un aporte más a toda la oferta variada que tenemos, por suerte, con respecto a literatura infantil y materiales, pero creo que en este caso reúne una serie de actividades que además conjugan que toda la familia pueda participar, lindo eso, el poder compartir. Que no es solamente el niño, no es un regalo solamente para entregar y dejar, sino para interactuar con ese regalo. Es un regalo que convoca a que todos participemos. Y lo que siempre decimos también, ¿no? Que es difícil a veces y que son parte de nosotros las pantallas, pero bueno, es una actividad que trae justamente una serie de un seguimiento de actividades para evitar momentos con pantallas también, porque lees, te pones a jugar con la tierra. Tiene una serie de actividades que por lo menos tenemos Está como buenísimo. para compartir, no solamente con el agasajado, sino como decía, con todos, y tener esa instancia de encuentro tan importante y tan escasa en estos momentos con los niños, para poder desarrollar todas esas actividades. O sea que tiene un tiempo interesante este cuento, que no es solamente leerlo. Va más allá de esa primera lectura, sino que, como decíamos, es un ciclo que va avanzando. Y además van creciendo esos cuentos. Totalmente. Porque uno lo ve en tu Instagram, cada plantita que va... Exactamente, zanahorias, lechugas, digo, siempre tenemos, bueno, en casa tengo siempre un lugar para tenerlos, pero que no necesitamos un lugar amplio, que no necesitamos jardín, en cualquier macetita, recipiente, pueden cultivarse. Claro. O sea que no es excusa no tengo lugar. No tengo lugar. No tengo lugar, no, es verdad, porque está claro. bueno. Justamente vivís en una casa chiquita, en un apartamento, también hay posibilidades. Es que además, justamente este es un material para economizar hasta el espacio. Claro. Porque los elementos forman parte después de la vida del niño, el cuento fue a la tierra, y la caja la puedo reutilizar en otra cosa. O sea que absolutamente. todo se puede volver a se reutiliza, y la responsabilidad además del cuidado, ¿no? De lo que conlleva después de leer el y cuento. El tiempo de espera. Bueno, justamente... trabaja muchas cosas, María, porque la espera es un tema también. Bueno, ¿viste lo que nos regaló María? Que en este caso, que además lo vamos a plantear. Y la frase que nos dice es: admiramos a quien sabe que entre plantar y cosechar existe un regar y un esperar. Muy bien. Yo tengo otra frase. Bueno, la mía dice: enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Pero es brillante. Además, esto con el plus que, como bien nos decías, de que más allá de después de esto podamos seguir cultivándolo, que siga creciendo todo. Y el también aprender a esperar que las cosas tampoco son ya. Claro. Bueno, eso es algo también que, ya que hablamos del público infantil, me parece que es súper importante. La inmediatez, porque muchos creen que ya plantando el cuento al otro día ya está la lechuga. Claro. Y lo importante de eso, del día a día, de ver ese proceso y de esperar. El saber esperar. María, bueno, tú sos maestra, has escrito ya varios cuentos. ¿Cómo surge esta opción? ¿Cómo fue que se te despertó que dijiste, mira, por acá puede ser? Porque me parece muy innovador también. Bueno, yo creo que la pandemia, donde me encontró en plena actividad como directora de un colegio, dio para todo tipo de movimientos y de transformaciones, en donde, si bien estoy siempre vinculada a la literatura infantil, fue también buscar eso en momentos de pandemia, donde no teníamos como acceso a determinadas materiales, decir, ¿por qué no comenzar a transitar con este material que es sumamente noble? Porque obviamente al principio creí que el papel no se podía imprimir, que no se permitía el entintado, vamos a decir. Descubrí que no, que es un material que se podía, y donde realmente se puede hacer lo que normalmente los maestros nos gusta hacer.
que cuando tenemos un cuento en la clase, no es solamente pintar el cuento como actividad básica. Claro. Por lo general, cuando tenemos cuentos en la clase, tenemos una multiplicidad de actividades, las cuales todas estaban en mí, y la idea de, bueno, de por qué no tener la posibilidad de que puedan hacer todo eso y más, lo que el disparador que surja. Entonces, bueno, ahí empezó la investigación, cómo lo puedo presentar, dónde, qué, para que llegara de una forma atractiva también, porque vieron que hasta la tapa porque está decorada. Cada tapa, cada caja, cada uno de los personajes, hay todo un cariño, un pienso, que además, María, también puede trascender a lo que es papá, familia. Me parece que también es un lindo trabajo para el aula, ¿no? Es que, bueno, eso les iba a comentar, colegas que también lo han experimentado en su clase con los niños. Un niño dijo que ahí no podía haber un cuento porque no era un libro. Entonces, todo lo que surge... Claro, hay mucho aprendizaje, ¿no? Desde cada cosita que parece pequeña, pero que es inmensa en realidad. Exactamente. Todo lo que surge a partir de la presentación de una caja, como cuando llega un regalo... Sí, claro, que uno no se imagina. No se imagina lo que es. Yo qué sé, de repente un niño de 5 o 6 años. Abrir la caja, bueno, a ver qué es esto. Un cuento. Esto no es un cuento. O sea, se le está regalando un universo. Entonces, que incluye mucho aprendizaje. Exactamente. Y también lo que a veces me resulta un poco complicado es pensar la historia que tenga el material. Eso te iba a preguntar, porque todo muy interesante, además, los materiales y demás, pero a la hora de crear el cuento, ¿cuál es el orden? Tenés que pensar en un cuento que puedas tener los materiales, es un trabajo Tengo que pensar arduo. primero qué materiales podrían ir con esa historia, si es factible conseguir hacer o no, y bueno, ahí repensarla. Por eso es todo un tema donde, bueno, también encontrar personas que colaboren, ya sea con los personajes, con maderas, las herramientas, los elementos, que sean pequeños, que entren en la caja. Claro, son muchas cosas no menores. Y que además puedan resultar para el niño un recuerdo de esa historia. Por ejemplo, si nosotros queremos, si hay algún televidente, algún docente que quiera contactarse contigo para poder obtener algunos de estos cuentos, ¿cómo debe hacer? En Instagram que lo estamos compartiendo. Ahí está, en Cuentos con Raíces, en contactos, allí tienen tanto mi mail como mi teléfono. Perfecto. O sea que ya sea por Instagram, por mail o por teléfono, son las 3 vías de comunicación conmigo y bueno, y sumamente además feliz tiene de compartirlos. Unos cuantos cuentos, porque vimos el de la abuela, el pirata, son un montón. Sí, y hay una caja también que es para primeros padres, que es solo para adultos, que es para las familias que reciben por primera vez su bebé. Ah, qué lindo. Esa es solamente para adultos. En esa lo único que no tienen son herramientas de plantado y tienen elementos relacionados con un texto que pensé solamente para el papás. Qué gran trabajo, María. La verdad, agradecerte por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Felicitarte por esta iniciativa porque es brillante y que ojalá pueda llegar a muchos. Yo ya voy a pensar para mis sobrinos, porque también para los tíos, ¿no? Claro, yo que no soy papá. Para la familia. Claro, yo como tío para Alejo y Martina les voy a llevar uno ¿En qué edad es en la que pensaste estos cuentos? De 3 a 10 años están pensados las temáticas para los niños. Obviamente que también depende de la madurez, por supuesto, de cada niño. Claro. Tal vez un niño de 10 años, la historia que planteo le resulte muy infantil. Por supuesto. Bueno, claro, pero eso dependiendo de cada uno. Totalmente. Pero como la familia más o menos conoce cómo es su hijo, por dónde va, el rango es ese, de 3 a 10 años. Así que bueno. Un lujo, la verdad. Muchísimas María, gracias. Gracias a ti. Hemos quedado absolutamente maravillados con tu trabajo. Bueno, y espero que tengan buena cosecha. Por supuesto, a mí zanahoria. Zanahoria. Esa va a esperar, 6 meses por lo menos. No tengo ninguna apuro. Mira, qué bueno que me lo decís. Porque y el mío era lechuga. Sí, la lechuga es rápida. La lechuga es rápida. Ni que nos conociera. Ni que nos conociera, María, porque si le llegas a la lechuga, se demora 6 meses. Está bien para el primer paso, vamos con la lechuga y después se va con la zanahoria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.